A través de los siglos, el hombre ha intentado utilizar el sonido para evaluar la robustez y la calidad de los materiales. Esto golpeando mediante algún instrumento y pudiendo así escuchar la diferencia de tono, que podría ser significado de la presencia de discontinuidades internas. Este tipo de ensayos se le conoce como la precursora de la que ahora conocemos como el ultrasonido. Fue en la década de 1940 cuando el doctor Floyd Firestone desarrolló un instrumento que, por medio de pulsos de trenes sonoros a alta frecuencia, lograba determinar la profundidad y el tamaño relativo de fallas pequeñas, facilitando así el proceso de inspección de piezas cuyo espesor era muy grande y piezas donde solo era posible el acceso a una sola superficie de la misma. De esta forma es como el ensayo ultrasónico utiliza el sonido para lograr determinar discontinuidades de un material o comprobar el mismo material. Buen día, mi nombre es Víctor Eduardo García López. Yo les voy a explicar qué es la técnica ENT. La técnica ENT, ensayo no destructivo, es la aplicación de métodos físicos indirectos como la transmisión de sonido. Tiene la finalidad de verificar las piezas examinadas. La técnica ENT es un complemento de la técnica ED, las cuales son muy importantes en las pruebas del material. La técnica ED, ensayo destructivo, determina cuantitativamente ciertas propiedades físicas del material, como la resistencia mecánica, tenacidad o dureza. Como dice su nombre, ensayo destructivo provoca un daño al material permanente en sus propiedades, sean físicas, químicas o dimensionales del material. La optimización de los productos y de la seguridad, como en la industria aeroespacial, propuso nuevas técnicas para así poder verificar hasta un 100% sus componentes críticos. Aquí es cuando resultó la técnica ENT. La técnica ENT no busca determinar las propiedades físicas inherentes del material, sino determinar una homogeneidad o continuidad. El ultrasonido se utiliza para el ensayo no destructivo de los materiales. Se aplica cuando necesitas conocer el interior de un material o de sus componentes. Esto lo hace procesando la trayectoria de la propagación de las ondas sonoras. Ya conocemos que la propagación de las ondas sonoras dependen de las discontinuidades internas del material y esto nos permite que mediante el procesamiento de la propagación, de la trayectoria de propagación, nosotros podamos conocer acerca de las discontinuidades, lo que es su tamaño, su forma, su orientación, ya que estas oponen una resistencia que se le conoce principalmente como impedancia acústica. ¿Cómo funciona la técnica ENT? Bueno, el método de inspección por ultrasonidos se basa en introducir en los materiales ondas ultrasónicas que se van a propagar en el material, se van a reflejar, se van a difractar y se van a atenuar, así determinando si hay alguna heterogeneidad. La banda de frecuencias que se encuentran como en el control de calidad es de 0.2 a 25 MHz, pero normalmente se utiliza de 2 a 5 MHz. Como mencionamos, se introducen ondas ultrasónicas al material y estas van a tener una reflexión. Gracias a esta reflexión podemos determinar si hay alguna discontinuidad e incluso podemos saber el punto exacto en donde se encuentra esa discontinuidad. Para comprender mejor cómo funciona la técnica ENT, veremos la técnica de pulso eco. Bueno, esta se basa en el estudio de los fenómenos de reflexión que sufren las ondas ultrasónicas en la pieza que se inspeccionó. La interferencia de las ondas emitidas con las reflejadas impide la utilización de ondas continuas, por lo que se utilizará la excitación por impulsos. Esto, gracias a esto podemos utilizar un palpador como emisor y como receptor de las ondas ultrasónicas. Por este hecho, nos facilita la operación debido a que se puede trabajar o manejar la inspección de un solo lado de la pieza. Para tener una mejor calidad de la señal, las industrias utilizan un líquido con químicos específicos, especiales, depende de la empresa, o en caso glicerina.
y de esta manera tenemos una amplitud de la señal más pronunciada. En la figura 7 podemos ver cómo funciona la técnica pulso eco. En un lado de la imagen no hay ninguna discontinuidad, así que se refleja hasta el eco de fondo. Y en el otro lado de la imagen se puede ver cómo encuentra una discontinuidad y es reflejada esa señal. En la figura 8 podemos ver cómo se muestra en pantalla las señales. Lo que más nos interesa es el eco reflector, el cual entre más amplio es el punto más exacto en donde se encuentra esa discontinuidad. En cuanto a las ventajas, encontramos que al utilizar el ultrasonido obtenemos mayor poder de penetración que nos permite detectar discontinuidades más profundas. También estos cuentan con una alta sensibilidad que nos permite detectar discontinuidades muy pequeñas. Este, el ultrasonido nos brinda mayor exactitud en lo que es la determinación de la discontinuidad, la determinación de su tamaño, su forma, su naturalidad. También encontramos que su funcionamiento es de manera electrónica, lo que nos brinda de manera casi instantánea un resultado, pues, una señal. El instrumento ultrasónico es portátil y es más seguro para el operario comparado con otro, por ejemplo, la radiografía industrial, que es mucho más riesgoso. En cuanto a las desventajas, tenemos que el funcionamiento manual hace que sea necesario que los técnicos estén experimentados y también que estos posean vastos conocimientos para lograr la operación del instrumento y también para lo que es el desarrollo de los procedimientos de inspección. Se requiere de gente capacitada para que pueda operar el dispositivo. Mm, Hay unas secciones del material que son muy difíciles de detectar, en las que son muy difíciles de detectar las discontinuidades, que son las ásperas, las irregulares, las delgadas, las que son muy pequeñas y las heterogéneas. También se requieren patrones o bloques para poder calibrar los dispositivos. Y hay una ligera zona en la que es pues, la que no se puede detectar las discontinuidades, que es la que se encuentra justo por debajo de la superficie. En esta no es posible detectar discontinuidades. Buen día, mi nombre es Luis Ángel y yo les voy a hablar acerca de los componentes de ultrasonido de la técnica ENT. Un equipo de ultrasonido es la combinación o es el conjunto de componentes electrónicos que sirven para dar una función específica o una combinación de funciones. Un equipo de ultrasonido se identifica por contar con 5 etapas que representan a cada circuito en particular o cada componente. Tenemos el circuito reloj o sincronizador, el circuito transmisor o emisor, el circuito generador de barrido, el circuito receptor o amplificador y por último el circuito de tubo de rayos catódicos o el TRC. El primer circuito o componente es el circuito reloj o sincronizador. La mayoría de los circuitos integrados complejos requieren de una señal llamada reloj, ya que sirve para sincronizar las distintas partes o los demás componentes de un circuito integrado y poder equilibrar los retrasos de señal que se dan por parte de estos mismos componentes que en conjunto forman el equipo. Dentro de electrónica se conoce como una señal binaria y es un circuito muy importante ya que se encarga de coordinar todas las acciones de varios circuitos. Este se va a encargar de emitir pulsos a una determinada frecuencia que van a servir para marcar un tiempo base o determinar el tiempo en el que comienza a trabajar todos los demás componentes, en este caso el equipo de ultrasonido. El segundo componente o el segundo circuito es el circuito transmisor o emisor. Cuando el transmisor recibe un pulso proveniente del sincronizador, este envía otro pulso de alto voltaje pero de corta duración a un elemento piezoeléctrico dentro del transductor, que este a su vez envía otro pulso, pero esta vez dirigido al receptor. El transductor cuando es excitado se deforma, que es lo que se quiere conseguir, para después volver a su posición de reposo con oscilaciones libres amortiguadas. Dentro de esta etapa, pero fuera del circuito,
Existe lo que se conoce como el medio de acoplamiento o también conocido como acoplante. El acoplante es un material que favorece la transmisión de ondas ultrasónicas con la superficie o el material que se está estudiando. El acoplante se encuentra de distintas maneras, ya sea de forma líquida, en forma de gel o en forma de pasta. Y digamos que su función principal es la de eliminar factores externos que afecten a los resultados. Un factor muy común es el aire. Entonces lo que hace al acoplante es que se coloca sobre el material a estudiar y este elimina ese factor muy común y así no afecta a los resultados del ultrasonido. El siguiente componente es el circuito de barrido. Este circuito se encarga principalmente de enviar un voltaje al, al tubo de rayos catódicos o más específicamente a las placas horizontales que se encuentran dentro del mismo tubo. La señal que es enviada a las placas es en forma de lo que se conoce como forma dientes de sierra o una onda no sinusoidal. Cuando se le aplica esta señal a las placas, em, se crea el barrido, desviando los electrones de izquierda a derecha sobre las mismas placas. Y así se forma lo que se conoce como el eje X o el eje de tiempo de la imagen de los resultados. Y para formar el eje vertical de la imagen se aplica o se da aplicando voltaje a las placas verticales que igual se encuentran dentro del tubo y en conjunto forman lo que es la imagen del ultrasonido. Buenas tardes, mi nombre es José Castañeda Arianes. Yo les voy a comenzar a hablar sobre lo que es el circuito receptor. Dentro de este circuito se encuentra un amplificador que consta de una serie de atenuadores los cuales ajustan el nivel de amplificación. Las señales que entran en el receptor corresponden al pulso que es enviado por el transmisor y al pulso suministrado por el transductor hacia el receptor. Ojo con esta diferencia. Estas señales son amplificadas, filtradas y rectificadas para después ser enviadas al TRC o tubo de rayos catódicos para mostrarse en alguna pantalla, como se los voy a explicar en la siguiente diapositiva con el TRC. Tubo de rayos catódicos. A este lo conforman el cañón de electrones, placas de flexión verticales y horizontales y la pantalla. El cañón libera electrones de cátodo a ánodo y cuando la corriente choca sobre la pantalla se forma un punto de luz y después junto con un circuito de barrido y el amplificador se forma una imagen en la pantalla del tubo. Eso es como algo general, ahora vamos a ver un poco más específico. Mediante emisión termoiónica, una placa metálica caliente o cátodo emite electrones que son acelerados por el campo eléctrico existente entre esa placa o cátodo y otra placa o ánodo. El conjunto conforma un cañón de electrones y se obtiene un haz fino después de que estos pasan por una ranura del ánodo. A partir de ahí, los electrones entran en el tubo propiamente dicho y se les aplica mediante sendos condensadores un campo eléctrico vertical y otro campo eléctrico horizontal. Finalmente, el haz de electrones incide sobre una pantalla fluorescente donde produce un destello de una intensidad que depende del propio haz. Ahora vamos a explicarles algunos ejemplos que son como los ensayos no destructivos. Tenemos los que son los métodos superficiales, como lo son la inspección visual, los líquidos penetrantes, las partículas magnéticas y el electromagnetismo. Vamos a tomar en cuenta qué es cada uno. Lo que es la inspección visual, les pongo un ejemplo, es como cuando te chocan un carro y lo único que tú puedes ver es mirarlo, ¿no? ¿Qué es lo que tú te puedes dar cuenta que está dañado? Que le abollaron la puerta, se dañó el cofre, que se le ponchó una llanta. Solamente lo que tú puedes ver por fuera totalmente. Tenemos lo que son los líquidos penetrantes. En este caso es como si tú pusieras una caja de cartón y le echaras agua encima para saber si lo va a traspasar. Para saber si es resistente al agua, si es ah, cuánta agua puede soportar, cosas similares, ¿no? Que es más que nada para ver si lo traspasa. Tenemos lo que son las partículas magnéticas y el electromagnetismo. Aquí la única limitante con el BT y el PT, que es inspección visual y líquidos penetrantes, es que son totalmente superficiales. Y en el caso de las partículas magnéticas y el electromagnetismo, son superficiales y subsuperficiales. Por último, pero no menos importante, vamos a ver en qué campos o en qué lugares es donde más se aplican los ensayos no destructivos. Como sabemos, son
a ensayos que implican un daño imperceptible o nulo en el material que se está realizando. Por ejemplo, en las industrias automotrices se utilizan en las partes de motores, en el chasis, ah, en la estructura del automóvil, ¿no? En aviación, en la industria aeroespacial, igualmente en los exteriores de los aviones, de los hélices, de las plantas generadoras, de los cohetes espaciales. En construcción, la mayoría de los ensayos es de integridad de estructuras, puentes, casas, pilares, vigas. Y en la manufactura mayormente se utilizan en las partes de máquinas.